Buenas tardes, buen miércoles, gente maravillosa. ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien. Yo muy feliz hoy de estar nuevamente con ustedes compartiendo otro programa de Medicina Integral Consciente y esta vez acompañada de la invitada, el invitado, la invitada más importante que nunca creí tener en este programa, que es mi hermana. Hoy vamos a hablar con ella de cómo comunicarnos. Ella es Leticia Cocusa, magíster en Ciencias de la Comunicación. A ver si ahí está Leti. Hola. Qué Hola. presentación. Nunca me hicieron una presentación tan emotiva, ¿eh? Y vos siempre Pues, presentabas vos, ahora te toca que te qué presente. emoción. Bueno, gracias. Agradezco el espacio, esta posibilidad también de compartir, ¿no?, con todos los espectadores. Bueno, sé que es un espacio muy interesante y profundo en donde se analizan algunas cuestiones y las que nos convoca hoy tiene que ver con la comunicación, ni más ni menos que una herramienta, ¿no?, que manejamos permanentemente. No podríamos vivir sin comunicarnos, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, antes que nada, Leti, quiero que te presentes, que la gente te conozca, que conozca quién sos, tu trayectoria, por dónde anduviste, cuál fue tu recorrido y sobre todo cuál fue tu evolución. Porque yo a todos los invitados que voy trayendo les pregunto la evolución en el sentido no solamente profesional, sino también este sentido, digamos, como espiritual, como de crecimiento personal que atraviesa incluso la formación en sí. Contanos un poquito, contanos a la gente. Exacto. Bueno, yo empecé cuando terminé la secundaria a estudiar licenciatura en comunicación social. Siempre me gustó todo lo que tiene que ver con lo social, ¿no? Tenía claro que ese era mi rumbo. Em, y siempre quise ser docente también. Con el tiempo eso llegó y está buenísimo cuando uno hace foco en lo que realmente desea, porque si haces todo lo posible porque el camino se dé, finalmente se termina dando, ¿no? Así que hoy puedo vincular todo lo que me gusta con todos mis trabajos. Así que estudié comunicación en la Universidad de La Matanza, me recibí, empecé a trabajar en los medios de comunicación que también me apasionaban. Eh, Encontré como productora de televisión un lugar donde nada, se vive la adrenalina y todo lo que uno pueda sentir en un segundo, ¿no? En el vivo, en la tele, que es algo hermoso. Vos ahora lo estás sintiendo ahora, porque son No es lo distintas, mismo, no es es lo lo mismo. mismo, son distintas ¿Sí? plataformas, pero estamos haciendo Claro. televisión. Así que es Ujú. hermoso. Después con el tiempo, bueno, me dediqué a la docencia también. Actualmente estoy trabajando en una agencia de comunicación, marketing, todo lo que tiene que ver con lo digital también, que es muy importante hoy en día. Así que, bueno, hice muchísimas cosas dentro de la comunicación, también prensa, comunicación institucional, bueno, un poco de todo lo que me hace ser quien soy hoy, lo cual quiero seguir estudiando, ¿no? Porque uno quiere seguir también Claro. evolucionando y desarrollándose, y hay muchísimas cosas que me apasionan, así que la idea es seguir evolucionando. Y en lo personal, digo, todo esto me nutre, todos los conocimientos, porque, bueno, cuando uno también es madre docente, que tiene la educación un poco, ¿no?, como para darle al otro un granito de arena de lo que sabe, es una doble responsabilidad. También los que somos padres, madres y padres también lo somos. Así que eso me exige aún más evolucionar y poder, nada, entender al otro. Creo que de eso se trata también, ¿no? Quién tenemos enfrente, de qué manera comunicarnos, cómo comunicarnos, Ujú. y evitar conflictos y siempre esto de tratar de solucionarlos, porque nosotros somos seres humanos y entre estas relaciones que vamos generando, hay nada, un gran abanico de cuestiones que a veces creemos saber y no las conocemos, o interpretamos al Sí. otro de una manera que no es la correcta, No ¿no? es fácil comunicarnos, no es fácil. Primero te quiero preguntar, para que le comentes también un poco a la gente, ¿qué sería la comunicación? O sea, porque viste que cuando uno estudia, creo que es en el secundario, que hay un emisor, Exacto. bueno, todo, ¿no? Las funciones, el canal, el mensaje, ¿no? Como que es como la primera interpretación
que nosotros podemos hacer el entendimiento de lo que es la comunicación, que hay alguien que recibe la información, alguien la dice, primero alguien la recibe, y hay canales, distintos canales, ¿no?, para que esta información llegue. Pero acá quiero que amplíes un poquito. ¿De qué manera hoy nosotros podemos comunicarnos? Amplíanos ahí, ¿qué es la comunicación? Y hoy, ¿de qué manera podemos comunicarnos? Para después empezar a ver un poquito bien los conflictos, los problemas de la comunicación en sí. Digamos que la comunicación parece algo simple, pero es muy complejo. De hecho, desde hace miles de años se está estudiando esto y cada vez se realizan más estudios, ¿no? Hay más teorías y es muy profundo esto. Lo que vos estás explicando es el famoso esquema de Roman Jakobson, ¿sí?, que fue un lingüista ruso muy importante, que él sentó las bases de estos elementos de comunicación. O sea, ¿qué elementos entran en juego cuando nosotros comunicamos? Bueno, por supuesto, en este momento, ¿quién está emitiendo ese mensaje? Leticia, ¿sí? El emisor sería Mariana, y después tenemos otros elementos, que son el canal por donde se está enviando ese mensaje, el referente, que es lo que se evoca el mensaje, el contexto, o sea, nosotros estábamos en un programa de televisión o en un programa con tales características, hay un contexto con gente que nos está, mirando en este momento y escuchando. Después hay un código también que tiene que ver con lo que hay en común entre nosotras dos en este caso. ¿Sí? Si no tenemos el mismo código, en este caso el habla, ¿no? No podemos comunicarnos. O si yo hablara en otro idioma, tampoco vos me vas a entender. Entonces tenemos que tener un mismo código. Y el mensaje, que es lo que va a llegar, ¿no? Que es lo que yo quiero transmitirte. Ese sería el esquema básico, ¿no? Sí. Después hay distintas funciones también, porque uno quiere comunicarse para transmitir algo. Si yo te digo, Mariana, ¿me estás escuchando? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Bueno, esa sería una función cognitiva como para ver si vos estás Del atenta. otro lado, Exacto. Hay muchas funciones. La expresiva, bueno, eso creo que hasta en la primaria nos la enseñan porque es algo muy básico para poder entender cómo nos comunicamos. Claro. Pero nosotros tenemos muchas fallas de comunicación. O sea, los seres humanos tenemos bastantes complicaciones, por eso los conflictos creo que existen, no solamente interpersona, ¿no? O sea, de vínculos de pareja, vínculos laborales, sino de grupos, ¿no? De zonas mucho más complicadas, como por ejemplo, no sé, lo que se está viviendo hoy tal vez a nivel internacional con una guerra, ¿no? Todo temas de comunicación que seguramente son de gravedad y por algún motivo no está bien abordada la comunicación entre nosotros. ¿Cuáles serían en este caso para vos las barreras o los determinantes de una falla de comunicación? Como para decir, bueno, según, no sé, si se trata de dos personas, si se trata de algo más masivo, desde tu conocimiento, ¿por dónde tendríamos que comprender primero las fallas para después poder encontrar la solución, no? Claro. En realidad es mucho más complejo porque esto que estás diciendo, por ejemplo, está atravesado por un montón de campos, de disciplinas, ¿no? Por ejemplo, la política, la economía. Nosotros estamos atravesados por la psicología. Vos que sabés de biodecodificación también entendés que los sentimientos y todo lo que nos pasa, ¿no? Viene por algo, o sea, somos complejos como seres humanos y todo lo que nos sucede. O sea, no es lo mismo que yo esté ahora preocupada, por ejemplo, por, no sé, ir al médico porque no llego, ir a buscar a mi hijo a la escuela o algo, ya me va a condicionar la manera de hablar, de expresarme, que si estuviera acá tranquila, ¿no? Como lo estoy ahora, digo, todo nos atraviesa. Todo nos atraviesa. Si estamos incómodos también, vamos a hablar de una manera o de otra. Si estamos estresados, ¿cuántas veces uno lee un mensaje y lo interpreta de un modo y después lo lee otro día y dice, ¿cómo puede ser que yo entendí esto cuando en realidad hice otra cosa? Y mirá que lo leí 20 veces. Bueno, por eso estamos atravesados por también diferentes emociones que nos están pasando día a día, que es cultural, antropológico, sociológico, todo, ¿no? Es todo un combo, porque no Del somos... género mismo, ¿no? También este Exacto, tema ahora que está tan en boga lo del género. somos individuos, pero que vivimos en sociedad. Nosotros, desde el minuto cero que nacemos, llegamos a esta vida,
ya estamos en relaciones con los otros. El Entonces, vínculo, desde el no inicio de la podemos comunicación. concebir exactamente una comunicación sin el otro, ¿no? Tal cual. Y te había buscado, espera que quiero, voy a leer una cosa que encontré, esperá a ver si lo encuentro acá, de una investigación que se hizo de un psicólogo, a ver, esperen que lo voy a buscar, lo tengo acá. En el año 1967, el doctor Albert Meravian, un psicólogo, hizo una investigación sobre el tema de la comunicación no verbal versus la verbal y la connotación está, ¿no? Porque para los coach, yo siempre hablo de que, bueno, yo tengo mucha ahora como información de los coaches, porque ellos manejan mucho lo que es la PNL, el tema gestual, ¿no? De la comunicación y en las bases de la decodificación, de la biodecodificación también está este tema del rapport, cómo me paro frente al otro para que la otra persona se sienta cómoda y acompañada, como que me acomodo al otro, ¿no? En la forma de Sí. comunicar, en la postura incluso, que es muy interesante, en el tono de voz. Y este investigador había hecho varios estudios, mirá qué interesante, de cómo la connotación de lo no verbal, porque nosotros podemos verbalizar una palabra. Por ejemplo, en una de esas pruebas, la palabra gracias, que supuestamente es una palabra de connotación completamente positiva, pero cuando alguien la dice de una manera negativa, gracias, así de enojado, le cambia totalmente el simbolismo a la palabra, porque parece un desprecio que te digan gracias, así. Entonces él descubre ahí que nosotros en nuestra información, digamos, de la comunicación, bueno, ya de por sí no, la comunicación verbal influye en el 35% en realidad de la comunicación total. El 65% es no verbal. Y dentro de este grupo tenemos el 7% que tiene que ver con la emocionalidad que se le pone a eso que uno le dice. Esta investigación es de 1965, tal vez dice 67, se hace ahora, tal vez la emocionalidad toma más porcentaje. Pero se los comento porque es algo muy importante para entender cómo podemos influir a través de la comunicación. Un 7% es emocional, otro 38% tiene que ver con el tono de voz, todo lo que tiene que ver con el ritmo de la palabra. Si yo estoy acelerada, hablo fuerte, ya estoy avasallando a la otra persona. Por eso muchas veces un mensaje, incluso esto de usar las mayúsculas, ¿no? Como que gritás en un mensaje, invaden a la otra persona de algún aspecto. Y después por el otro lado el 55% tiene que ver con la corporalidad, con este tema de las expresiones faciales, los gestos, eh, el tema de los movimientos de las manos, la postura. Entonces, esto me parece que es clave, porque como dijo Leti recién, nosotros somos seres complejos que tenemos un bagaje de información en nuestro aprendizaje de vida y muchas veces cuando tenemos que a otro adelante, según nuestro estado emocional, vamos a generar o no una buena recepción de ese mensaje. Por eso la comunicación tiene que ser, en cierta medida, cuando uno tiene que ir a solucionar un problema, ¿no? Estoy hablando una complicación, tiene que estar como organizada, ser medida para que esto que yo quiero transmitir sea entendido por el otro, ¿no? Acá, Leti, comentanos un poquito este tema justamente a veces de hasta de la falta de comunicación, porque muchas veces son los silencios los que también pueden generar una perturbación en este ida y vuelta de dos personas. ¿Qué pasa con Exacto. Bueno, a ver, respecto a la comunicación no verbal, que es también una parte importantísima, hay, bueno, muchas personas que estudian esto, uno de ellos es Sergio Rulik, y él dice que la comunicación no verbal, porque me parece que es muy interesante esto, pensarlo así, que manifiesta en forma constante nuestras emociones. Nosotros no lo podemos, a veces no lo tomamos como algo consciente. Si sonreímos y estamos incómodos, va a haber una sonrisa de compromiso, de cumplimiento, nos pero no delata, espontánea. nos delata, la no Exacto. verbal O nos sea, echaba. de hecho, se estudia la comunicación no verbal para ver si alguien miente, si no miente, o si alguien es maltratador. Bueno, hay todo un estudio de eso, ¿no?
De hecho, se le hace también a los políticos, ¿no? Cuando sale algún discurso de algún presidente, los medios de comunicación recurren a estos especialistas en comunicación no verbal para preguntarle, ¿y qué pasó? ¿Esto está mintiendo? ¿Está diciendo la verdad? ¿Qué pasa con esto? Entonces, bueno, los juicios, las intenciones, las emociones se expresan a través, se manifiestan a través de los gestos, las posturas, cómo te parás, cómo hablas, si estás incómodo, si empezás a transpirar, ¿no? Que eso no lo puedes evitar. Entonces, todo eso van a hacer referencia a este todo, a esta comunicación como algo integral, no solamente en la palabra, sino en el todo. Entonces, eso es muy importante siempre considerarlo. Ahora, la comunicación, ¿sí? Cuando la palabra se dice, cuando no se dice, cuando no hay información, también es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno no informa o cuando uno da por algo como supuesto, como verdadero, como ya que lo entendió, ahí es donde hay problemas, ¿sí? Ahí es donde empieza a haber ruido, el famoso ruido de la comunicación. ¿En qué sentido? Y lo vemos día a día, ¿no? En la cotidianeidad. Si vos, por ejemplo, Mariana, me dejas un mensaje y yo no te contesto, te clavo el famoso visto, vos vas a decir, ¿qué pasa? No me contesta, se enojó, vas a empezar a hacer supuestos. Enojó, no me contesta, no me quiere ver, no le importa, no sé. Y 10.000 otras opciones Miles de más. suposiciones Le hasta pueden, de algo grave, le pasó algo exacto, grave, ¿no? hasta Hay algo gente que grave. con Le los pasó hijos algo dice, grave, no me llama. tal cual. Y ahí yo estoy en un vacío donde dejo que el otro lo llene con lo que quiera. ¿Por qué? Porque Claro. yo no te estoy dando información, simplemente leí el mensaje y no te contesté. Sí. Entonces, vos no sabés si yo estaba trabajando en una emergencia, si me pasó algo grave, o si tengo ganas, o si no pude, si te voy a más tarde más tranquila. Entonces, digamos, y esto pasa en los trabajos, pasa en la familia, pasa en todos lados. Cuando no hay información clara y concreta, ahí también hay malos entendidos. Y después otra cuestión, que acá también tomé un libro que me parece súper interesante, hay un libro que se llama Trato Hecho de Bernardo Bárcena, y que habla de los supuestos. Entonces, voy a leer este fragmento porque dice, si por ejemplo nos escribimos incompleto, lo vamos a completar con la falta de información, o sea, esa falta de información la vamos a completar con los supuestos. Entonces, esperamos o vamos a pensar que lo esperado, que lo obvio, ¿sí? Va a ser algo que capaz que no es. Entonces vamos a confundir la suposición con la información verdadera. Entonces pone un mensaje, un ejemplo. Agustina le dice a Sofía, Sofi, nos encontramos mañana a las 10 de la mañana en el Banco Nación, en Callao 1350. Supuestamente ahí está toda la información, ¿no? Ustedes creen, bueno, sí, ya está, ya se van a encontrar. Como se hacía antes, vos tenías que quedar en una cita, en una reunión con Exacto. unos amigos, Pero en un ¿qué trabajo pasa? tal, y quedabas. Sí. Claro, pero si Sofía supone que el lugar de encuentro es en la puerta del banco y Agustina supone que es adentro de la sucursal, ahí ya hubo un problema. Entonces quedaron 40 minutos desencontradas, enojadas, bueno, con mal humor, porque ya te dije una cosa, otra. No, esto pasa en la cotidianidad, en el día a día. Sí. Entonces, Pasa ¿qué teniendo pasa? un WhatsApp, ¿no? Que uno puede supuestamente ir más rápido con esa información, sobre el minuto al minuto pasa lo mismo. O sea, es algo muy complejo entonces. Exacto. Entonces, ¿cómo poder resolver esto? Porque ahora, digamos, pasa esto y ¿qué haces? Vos le echás la culpa al otro, decís, no, Sí. escúchame, yo te estuve esperando, vos me dijiste esto, no, fuiste vos, y quedás como atrapado en ese problema. Puede generar un conflicto real de la relación. Exacto. Entonces, acá hay los tips como para poder pensar también, ¿no? Cómo resolver estos problemas de comunicación. Si nosotros somos emisores, o sea, si nosotros estamos diciendo, bueno, nos vamos a encontrar, Mariana, acá, en tal lugar, a tal hora, bueno, hay que dar toda la información que sea clara y no tomar como nada obvio. ¿Sí? Pues, chequear. Mejor de más que de menos.
Exacto. aclarar Chequear todo. preguntando, ¿qué entendiste? No, ¿entendiste? Porque si yo te digo, ¿entendiste? Vos me vas a decir sí. Claro, Digo, entendiste lo que ¿qué yo entendí, no lo que entendiste? vos me... Claro. Exacto. Qué ¿Entendiste? interesante esta diferencia, me encantó, la voy a empezar a aplicar cuando hago las terapias porque muchos conflictos en las relaciones de pareja parten por eso. O con los hijos, ¿entendiste? Uno les entendiste y tal vez no entendió ¿Entendiste lo que te nada de dije? la o Sí, de una práctica en la escuela, cualquier cosa, es verdad, porque el qué ya te está marcando el, el entendimiento de esa persona. A ver, y entendí que esto. Cambia muchísimo la pregunta con la ahora suposición de la afirmación, digamos. yo hago acá un paréntesis, que es un aporte mío, porque un libro, ¿no? Yo digo, ese que entendiste, tenemos que hacerlo a ver, de manera humilde, de manera empática. Bien, Porque si yo, no Mariana, ¿qué soberbio. entendiste? Y te lo digo con No, potencia, con soberbia, me vas a decir, ay, pará, no soy tonta. Entendí, claro, entendí. o lo soy, y porque también está la autoestima, que muchas personas dicen, y sí, soy tonto, no entiendo, repetimos de vuelta. Claro, Entonces, otra vez conflicto en el diálogo, otra vez exacto. conflicto en la Entonces, comunicación. ese que entendiste es, a ver, ¿qué entendiste? Así vemos si es lo que entendí yo, Mariana. O lo que te quise Decirlo transmitir. o lo que te quise transmitir. A ver, no sé qué viene, a ver vos qué entendiste. Entonces, Claro, está es ese perfecto. punto de acuerdo que uno tiene, por supuesto, tratar de acordar con el otro, no de toque. Entonces, Me estoy, perdón, te interrumpo, viviendo escenas del colegio, no primario y secundario, cuando realmente muchas veces los docentes tampoco comunican esto bien, porque ¿entendieron? Sí, dicen todos, y uno estaba sí, mirando el techo haciendo dibujitos, ¿no? O sea, ¿qué importancia tiene aprender a comunicarse desde el inicio de tu vida? exacto. Porque pasamos por alto la creencia de que los niños comprenden y entienden lo que nosotros estamos transmitiendo, cuando tal vez no nos tomamos el tiempo para ver y corroborar si esto sucede. Entonces, este aprendizaje, como yo les explico siempre a la gente, lo tenemos como incorporado en nuestra vida y el hábito de creer que el otro me entendió pasa a ser como un común denominador que digo, si me entendiste, entonces, ¿por qué no hiciste lo que quise que hagas? Y ahí otra vez venimos al conflicto, porque hay en realidad una falta de comunicación concreta, como dice Leti acá, con las herramientas claves en el entendimiento justamente de esto que se quiso informar y que la otra persona o no le prestó atención. Muchas veces nosotros estamos escuchando a alguien. Yo recién en un momento, ella me estaba hablando y yo estaba corrigiendo una cosa de mi micrófono. Entonces, hay una parte que escuché, pero no estaba 100% en la escucha, porque estaba corrigiendo lo de mi micrófono. Entonces, fíjense que muchas veces incluso esto que les voy a mostrar es un problema, porque nosotros estamos hablando con nuestros hijos o con nuestra pareja con el teléfono en la mano. Entonces, ¿qué puedo yo escuchar de lo que el otro me está diciendo si yo estoy contestando al mismo tiempo un mensaje o viendo Instagram o viendo Reels o viendo lo que sea, cuando el otro me está comunicando algo que tal vez es clave y esa información me la dejó acá, yo no la escuché y al tiempo genera un conflicto. Y ahí estás teniendo dos problemas. El problema que estás escribiendo un mensaje que es escrito, que por lo tanto no tiene ni ritmo, ni tono, ni nada, y que el otro lo puede interpretar de la manera que en realidad quiera, y si vos encima estás concentrado en varias cosas, el mensaje te va a salir quizás no de la mejor manera y a tu hijo o a quien sea tampoco lo vas a escuchar. Entonces, igualmente en este punto me parece interesante que no es una cuestión de subestimar al otro, No, no, no. ¿entendiste? A ver, nosotros también estamos en distintos, y esto vuelvo con
lo que hablábamos al principio, con distintos estados de ánimos todo el tiempo, y los que trabajamos todo el día y estamos de un lado para el otro, y con todo lo que vivimos, ¿no? Venimos de una pandemia, guerras, ¿no? Todas cuestiones sociales que nos abruman, el problema económico, todas cosas que también son limitaciones. Vos me preguntaste las limitaciones, al momento de comunicarnos o al momento de querer expresar algo. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. A veces el estado de ánimo, mirá, el otro día me pasaba algo que yo me reía. Los horarios de los chicos cuando uno tiene varios hijos, yo tengo 2, pero los que tienen más ni me quiero imaginar lo que es, ¿no? Y entonces te llega horario el contraturno de salida, y los horarios no son de 9 a 10, de 10 a 11, 9:55 a 8:10, a 2:15 y 5 y 7, ¿viste? Entonces, me llega ese papel de todos y yo dije, ya, los lunes es un caos. Tengo que ir y volver a la escuela 100 veces. Claro. Y yo, negada, no quería leer el horario que era el lunes. Lo veía el miércoles. Y lo estaba por mandar el miércoles a mi hijo. ¿Por qué? Porque no quería aceptar que era también todo el lunes. Entonces dije, ay, qué bueno, uno es el lunes, el otro es el miércoles. Y cuando veo los mensajes de las madres, que era mañana, dije, ay, no, es mañana. ¿Qué leí? Volví a leer y volví a leer mal el horario porque no lo quería aceptar. Obviamente lo llevé en un horario que no correspondía, 10 minutos tarde. Dije, ay, Dios. ¿Pero por qué? Porque uno a veces también no está predispuesto para recibir ciertos mensajes. Sí. ¿Se entiende? Sí, A veces sí, uno, por eso pasa también tantos problemas en las parejas y todo, y en las relaciones. Vos a veces no querés escuchar o ver ciertas cosas. Sí. De lo más simple, quiero decir, a lo más complejo, ¿no? Claro, no querés ver. Muchas veces no querés ver, por eso el lenguaje no verbal es clave. Está sucediendo algo, hay imágenes claras de gestos, de horarios, de voces, de tono de voz, de caricias, de lo que sea, que están fallando, por ejemplo, en una relación, un vínculo de pareja, no lo querés ver. Y te quedás con las palabras, ¿no? Y no estás observando en realidad todo lo otro. Y te autocondicionás y crees que con eso alcanza. Entonces así también uno va dilatando la responsabilidad sobre ese accionar, porque muchas veces, en este caso, bueno, vos como con lo de la escuela, vos sos la responsable de tus hijos, porque ellos no pueden ser autónomos y decir, bueno, mañana entro a tal hora, me voy solo. Acá vos sos la que coordinas este movimiento en la casa, o tu marido. Pero cuando hay estas relaciones de a dos, sea laboral, sea de pareja, sea de amistades, muchas veces no queremos ver esto que el otro nos está mostrando a través de su comunicación. Exacto. Y miramos para el costado después y decimos, ay, no me di cuenta. No, no es que no te diste cuenta. O no me dijiste, o no me dijiste. Bueno, ni te cuento cuando acusás al otro de la falta de comunicación. El otro pasa a ser el responsable de la falta de comunicación de la pareja. Yo acá siempre les comento a todos en la terapia que nosotros somos los responsables de nuestros vínculos. Nosotros no podemos acusar al otro de falta de, ausencia de maltrato, lo que sea, porque yo me estoy quedando ahí, yo estoy generando el vínculo ida y vuelta. Entonces, qué interesante, porque si nosotros prestamos atención realmente a cómo primero estamos leyendo esos mensajes, como dijo recién Leti, yo no me hago responsable de esto, no quiero asumir este mensaje. Como muchas veces sucede cuando te cae una factura, a mí me pasó que tenía una factura ahí de la luz, dilatando. No tenía ganas de entrar a Home Banking, una pavada, pero eso me dilató, no llegó a vencer. Pero muchas veces sacamos de la prioridad situaciones que son claves, que tenemos que en realidad avanzar y afrontar en nuestra vida, y después empieza a rebalsar la copa, porque la comunicación no solo se trata de personas, se trata también de información, de notificaciones, de cuestiones que tienen que ver con operaciones, incluso los diagnósticos. A vos te cae un laboratorio, te cae un informe médico, eso es información. Entonces, es comunicación. ¿Y cuántas personas hay, Mariana, y vos lo sabés más que nadie, que apenas le dan el informe de un estudio, va a Google y empieza a buscar su diagnóstico, que en realidad
cada uno tiene un cuerpo completamente diferente, ¿no? Claro, Y responde de manera individual. Entonces vos vas y buscas, y porque en realidad decís, uy, es gravísimo, y vas a buscar eso, y lo encontrás. Y después te terminás enfermando de todo lo que lees, ¿no? Digamos, en vez de esperar al médico que realmente te conoce, que te va a hacer los estudios, que te va a decir, mira, esto la verdad para vos no es nada, o sí, hay que hacer tal y tal cosa. Pero uno ya va y llena esa información que quiere ya al instante, por una cuestión de ansiedad, de miedos, ¿no? Y de un montón de factores, la va a llenar con lo que quiere llenarla. Entonces, si vos querés encontrar malas noticias, lo que te salió, vas a ir a buscar eso. ¿Se totalmente, entiende? Vos estás llenando. Entonces, digo, y totalmente. volviendo un poco a esto, yo ahí te di algunos charlamos algunos tips de cómo resolver algunas cuestiones que tienen que ver con los supuestos, en el caso de si somos emisores. Y si somos receptores, no tenemos que hacer supuestos en realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntar. Por más que uno se sienta, ay, che, qué tontas, ya se lo pregunté. No, mira, uno con la experiencia se da cuenta que a veces preguntar en su momento evita problemas y es mucho mejor antes de suponer algo que después, nada, se genera un conflicto. Entonces, preguntar, chequear, a ver, Mariana, a ver si entendí bien. Nos vamos a encontrar en tal lado a tal hora adentro del banco, ¿no? Donde están las sillitas, sí, Leti, sí. ¿Se entiende? Y si Listo, hay inconvenientes, por escrito también, pero siempre que haya este acuerdo, este rechequeo de la información. ¿Qué claro, entendiste? cuando se A trata ver si tal vez entendí bien. de una comunicación ya, por ejemplo, laboral, ¿no? O ya con una entidad un poco más, digamos, compleja, ¿no? Que vos tenés que hacer un trámite y lo escrito siempre está bueno, porque lo verbal Exacto, muchas veces queda ahí y en lo escrito vos después tenés como en cierta medida una información más concreta de, bueno, no, pará, acá se escribió esto y se dijo esto. También para exacto. no generar esos conflictos complicados que muchas veces están en los trabajos, de los roles, las funciones, no sé, la distribución de tal actividad, sobre todo si alguien tiene un rol de liderazgo, ¿no? Esas cosas tienen que estar como muy claras. Sí, y más Por, que nada que uno, digo, a uno le afecta también emocionalmente los sí, desacuerdos y esto, porque si yo te digo, yo te dije esto y vos me decís, no, te dije esto, no hay pruebas, es no hay tu voz, pruebas. claro, contra la mía, pasa que yo termino frustrándome y digo, no era esto, terminamos en un desacuerdo y yo termino como decepcionada. Claro, Digo, uno se decepciona también de la otra persona cuando hay problemas de comunicación. Hay algunas que se ponen en víctima, que es esto que estamos diciendo de no caer en ese rol. bien, Siempre uno, acá hay otra cosa importante en la comunicación, en todo, en los acuerdos, en el trabajo, en la vida, uno tiene que atacar el problema, no a la persona. sí, Eso es otra buenísimo, cosa importante. O sea, cuando buenísimo. yo eh, tengo que hablar con el de recursos humanos por el sueldo, porque considero que es bajo y que me deben hacer un aumento, bueno, no me la tengo que agarrar con el de recursos humanos y atacarlo a él como persona. Tengo que ir al problema, ver el Claro, problema y tratar de llegar a un acuerdo, que no va a ser ni mi voz ni la de él, tendremos que encontrar alguna otra alternativa que siempre las hay. sí. No, digo, esto también, ¿no? Tenemos que siempre pensar en esta flexibilidad de todo. Bueno, y también uno permitirse buscar las alternativas, porque a veces por los Exacto. lugares donde uno está ubicado, en un trabajo, por ejemplo, ya te decís, no, yo estoy acá en este puesto, a mí no, nadie me va a escuchar, uno ya se condiciona previo. Entonces, Exacto. no caer en esa En esos auto prejuicios, boicot de uno mismo, tal cual, y decir, bueno, no, a mí, porque yo estoy acá, nadie me va a o me escuchar, van a nadie me decir va a... que no, ¿viste? Cuando Me decís, van a no, decir no que le voy a no. preguntar porque me van a decir que no. El no ya lo tenés, como dice el refrán. Entonces tenés que ir a buscar el sí, ¿no? Y ahí, en la búsqueda del sí, depende de tu comunicación, porque si vos Exacto, vas 100%. con una forma asertiva, ¿no? Empática con el otro, a contar cuáles son tus situaciones, tus pensamientos, tus emociones, también en relación a esto que vos querés lograr, porque tal vez tenés un proyecto nuevo
Y si lo contás, no solo desde el proyecto en sí, como la información del contenido, metas, objetivos, pero le pones tu emoción y entendés que hay un grupo atrás que también van a depender de este proyecto tuyo, hay empatía, hay amor por lo que estás haciendo y tal vez que esto funcione. Y si no es por ahí, como yo siempre les digo, tienen que avanzar y plantearse, tal vez este no sea el lugar donde yo tengo que estar. Acá no se me reconoce con toda mi capacidad que tengo y poder empezar a entender, porque acá también está el diálogo interior con uno mismo, que es el intrapersonal, que ahí te voy a preguntarle de esto, que es clave, porque si yo me siento frustrada, fracasada y todos esos sentimientos de culpa negativos, y algo tengo que hacer, porque esos sentimientos no tienen que estar Obvio. en nosotros. ¿Qué pensás con esto de esta mente que nos comunica todo el tiempo información y muchas veces es información del futuro que todavía no existe? Hay palabras que aparecen de juzgamiento con nosotros mismos y estas creencias también que tal vez hemos aprendido y nos estancan. ¿Qué pensás de esto? ¿Cómo influye en nuestra vida la A propia ver, comunicación? quería aportar algo antes de meternos en este Dale. tema que me parece importante. Cuando uno va a comunicar, ya sea en un trabajo o, por ejemplo, que, no sé, te dieron un producto fallado o algo y querés ir a reclamarlo. A mí me parece fundamental esto. Creo que hay una clave acá. El modo en que uno se comunica. Nunca violencia, nunca ir directamente al conflicto, al choque. Cuando uno se para de una manera soberbia y prepotente, que entras así, viste, que esa gente, esas personas que entran con prepotencia y de mal modo, y decir, mira, ¿sabes qué? Esto realmente, este producto que me vendiste, así, y es probable que la respuesta ya sea no de entrada y que se genere, y que no te den la solución. Entonces, yo siempre, y cada vez que me pasa, hago como una reflexión y digo, bueno, ¿cómo vamos a comunicarnos? Entonces, hola, mira, tengo un inconveniente, me pasó esto y esto y esto. Por supuesto que si después no te lo resuelven, uno empieza a Claro. escalar, ¿no? En ánimo y todo. Pero siempre evitar llegar a la violencia, porque no lo vamos a resolver tampoco. ¿Sí? Con la violencia no lo resolvemos, todo lo contrario, generamos más problemas y más violencia. Entonces, esto Claro. me parece importante. Por más que nosotros estemos enojados y tengamos todo esto, esta carga negativa, tenemos que ir a la solución, no a generar más problema del que ya tenemos. Entonces, me parece que los modos y las formas son fundamentales. Acá Ludmila dice humildad. Es interesante esto. Hay que entender que del otro lado, el que te va a atender el teléfono, seguramente es un empleado, no sea el dueño de la empresa. Entonces, también esta persona viene con una carga emotiva, hay que ver cómo está en su historia de vida, sus sentimientos con relación a ese trabajo que está empleando. Y por lo tanto, si vos lo ofendés o lo maltratás y ya viene con una carga negativa de su propia existencia en ese puesto y claramente que no te va a querer resolver. Por eso nosotros tenemos que entender a quién nos dirigimos, ¿sí? Exacto. ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿En dónde está ubicado esta persona? ¿En qué lugar de poder tiene para resolver esto que yo necesito que se resuelva? Entonces Exacto. está muy bueno este planteamiento porque, claro, desde el conflicto lo único que generamos es más conflicto, no hay otra. Y acá también está la Entonces, pregunta que vos me hiciste dale, recién, que es esto de lo que traemos. Porque hay personas que se les enseñó estos modos violentos de comunicarse. Si a vos desde chico te criás en un vínculo de violencia, ¿sí? Donde hay violencia de género o violencia familiar, o bueno, se insultan, y eso es lo natural, lo normal. Vos te vas a criar y a crecer en ese entorno. Y para vos va a ser común y va a ser normal eso. Entonces vos te vas a referir a las otras personas de esa manera. hay un grupo de personas, o sea, nosotros cuando tenemos un aprendizaje de chicos, que puede ser desde el maltrato, el abuso y demás, hay un gran porcentaje que trata de irse al otro polo, que tal vez es lo contrario, del maltrato se pasan a la sobreprotección, La o son sumisión. personas sumisas, claro.
Pero hay otros que siguen ese lineamiento. Exacto. El tema es que no se dan cuenta, o sea, no se da cuenta el que es sumiso y no se da cuenta el que mantiene esa línea. Las terapias psicológicas, la terapia de codificación colabora para que uno lo vea. La terapia de codificación es muy de impacto, entonces lo que te hace es darte cuenta que vos estás en cierta medida repitiendo o en el polo opuesto. Claro, Por eso exactamente. acá, esto es importante. Yo te quería, ¿qué pregunta te había hecho primero, antes de Esto pasar a otra? exacto, esto de lo que traemos, ¿no? De las Sí, cuestiones que nos condicionan negativamente y de lo que viene con nosotros, sí, ¿no? De esto de las crianzas, todo nos marca. Vos siempre lo decís, yo aprendo muchísimo de todas tus clases y todas tus charlas también. O sea, nosotros no somos independientes a lo que nos pasa alrededor, o sea, nos educamos en una escuela determinada con ciertas características, en una familia también, y así vamos formándonos y vamos cambiando. Después vamos ahí digamos, oportunidades que uno va tratando de revertir el camino que, o va sanando, ¿no? Lo que realmente necesita sanar. Hay personas que lo pueden hacer, otras que no, pero cuantas más herramientas tenemos para hacerlo, mucho mejor, por supuesto. tal cual. ¿Cómo impacta la palabra? Porque vos has tenido experiencias con personas desde tu lugar de docente, donde tal vez pudiste observar que una palabra que ha Mm. recibido un niño o una niña, ¿no? En su momento, que ahora es adulto, le ha impactado y le ha marcado su vida. ¿Qué tenés para decir de esto? Las palabras que son bajadas de línea, crudas, ¿no? Dolorosas, Mm. de nuestros padres sobre todo. Sí. ¿Qué opinión tenés con este Sí, tema en la sabemos comunicación de que la que palabra? la familia, que los padres, ¿no? Padre, madre, nos marcan de niños, o sea, la niñez es una etapa fundamental donde como padres también tenemos que, ¿no? Esto de pensar qué le estoy diciendo a mi hijo, cómo se lo digo, ay, qué le dije, le pido perdón si lo reto, no le pido perdón. No, hay un montón de cosas que tienen que ver también con la culpa, y hay otras cuestiones que tienen que ver con padres que ya recibieron también esos tratos y vuelven a repetir, como decías vos, ¿no? Y otra de las cuestiones, ahora te cuento una anécdota también de esto que me estabas preguntando, pero una de las cuestiones fundamentales es la educación también. Em, en un momento bueno, trabajé, que fue para mí muy gratificante, en la Villa 31 y en otros barrios de emergencia y vulnerabilidad, donde aprendí muchísimo con las experiencias de vida de las mujeres especialmente. Eh, y una de las cuestiones que para mí fue fundamental, ellas tienen naturalizada la violencia, un gran porcentaje, ¿no? Viven en esos entornos violentos, responden con violencia y se sigue fomentando eso, porque lo tienen naturalizado. Y una de las problemáticas más importantes de esta violencia es el tema de la comunicación, ¿sí? De la violencia comunicacional, de la comunicación. Cuando no tenés las herramientas, por eso todos, ¿no? Les inculcamos a nuestros hijos y a todas las personas que es muy importante estudiar, evolucionar, crecer, desarrollarse, estudiar, leer, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te da la libertad. Cuando no tenés esas herramientas, no te sabés defender. Nos debe pasar a todos que nuestros hijos nos preguntan, ¿para qué me sirve estudiar esto, mamá? Nadie me va a explicar el análisis sintáctico, la matemática. No, pero todas son herramientas. Yo les digo, vos vas llenando la valijita, en algún momento las vas a usar esas herramientas. Y eso te da la libertad para defenderte, para pararte en un lugar, para mantener tu idea, para poder lograr algún objetivo que vos quieras, ¿sí? Y eso lo vemos cuando, por ejemplo, una persona que no tiene educación quiere exigir o reclamar algo y no tiene cómo, no puede mirar a los ojos, porque no se siente con el derecho de hacerlo, porque no le enseñaron eso. Entonces, no puede lograr ese objetivo. Un hospital, por ejemplo, uno de los casos era, profesora, me decían, yo fui a un hospital para que me líen las trompas, porque no quiero tener más hijos, y me dijeron, no, basta, andate, no te vamos a hacer. ¿Y qué hiciste? Fue mi pregunta. Y me fui. ¿Cómo te fuiste?
Es así. No fuiste a otro lugar, a reclamar, a ver con quién podés hablar, que te den una explicación por qué no te no te pueden hacer ese tratamiento que vos querés que te hagan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falta? O sea, y entonces ahí ya se quedan con esa respuesta. Ahí también hay cuestiones de poder, ¿no? Donde cada uno se para. Y culturales. Yo comento esto aparte, que nosotros vivíamos, sobre todo con las comunidades extranjeras que viven en nuestro país, muchas veces ellos por sentirse que no son del país, se quedan esperando, esto yo lo vivimos muchos nosotros cuando éramos residentes, esperando capaz que con su hijo con 40 de fiebre, con una herida, lo que sea, a ser llamados, ¿no? A respetar el turno porque ellos respetan mucho lo que el país le está generando, le está Exacto, sí. proporcionando, y se quedaban en un lugar pasivo, y de golpe vos lo tenías ahí al bebé con una bronquiolitis grave, ¿por qué no hablas? Y no, ellos ¿Y a mí cuántas me han veces hablado desde también? el respeto, ¿no? Por este Exacto, tema también de lugar, porque lo cultural también influye en el tema de la comunicación. tal Lo cual. cultural puede generar grietas terribles, también en el tema del poder, porque todo tiene que ver con el poder, ¿no? ¿Quién está Exacto. acá, quién está allá? Sí, ¿y cuál era el otro caso que te querías comentar? Bueno, eso me parece que es fundamental, ¿no? Esto de, bueno, le dan, se le da a la otra persona un lugar de poder sin entender que yo tengo los derechos de saber, aunque sea, por qué me Sí, estás diciendo lo que me el estás derecho de la diciendo. salud es algo que está instalado en nuestra Exacto. Entonces, constitución y yo les explico, vos tenés que ir a reclamar tu derecho a la salud. O sea, cualquier institución pública tiene la obligación de atenderte, como la exacto, educación es lo mismo. exacto. Bueno, y otro de los casos, que esto tiene que ver con lo familiar y con cómo una palabra te marca, ¿no? Como bien decías vos, uno de las mujeres cuenta una anécdota que en realidad habían muchas, no es anécdota porque en realidad es muy problemático y es algo que le marcó a esa chica toda su vida. Y que en ese momento yo dije, bueno, a ver, hay que respirar hondo para seguir, porque si bien escuchaba muchísimos casos de violencia de género, este caso que voy a contar ahora, ¿no? Este suceso, que obviamente no es aislado, ¿no? Me lo contó como un hecho, pero que seguramente había muchísimos otros de esta graduación que son gravísimos. Entonces, me contaba la chica que la madre, bueno, una mujer con muchos hijos, más de 10 hijos, ella mujer, muchos varones, y era adolescente y se fue un día a salir con un chico, vino con una marca en el cuello, producto de un beso, y ella aclaraba, nada más que pasó eso, y me lo aclaraba, ¿viste? Cuenta y aclara, y cuando llega a su casa, bueno, esto tiene que ver con nuestra cultura y lo que vivimos hoy, que también queremos concientizar de esto, ¿no? Entonces, dice que la madre agarró, por supuesto que la hizo desnudar, bañarse, cambiarse, que la empezó a insultar y a decir, bueno, muchas barbaridades, y entre una de ellas le dice, la madre le dice a los hermanos y a toda la familia, le dice, a partir de ahora ella no se va a llamar más, le dice El el nombre, nombre X, a partir de ahora ella se llama puta. claro. A partir de ese momento, todos en el entorno familiar le empiezan a decir puta, puta me Claro. alcanzas un vaso de agua, Sí, puta. sí, sí. Así en reiteradas ocasiones, Durísimo. no es un hecho, todo el tiempo llamándola así. Claro. ¿No? Entonces, ella trae consigo todo lo que esa palabra durísima implicaba, tratando de revertir actualmente con sus hijos todo eso, ¿no? Seguro. Tenés esa la carga de revertir, vos sabés más que De nadie, revertir y cómo transformar ese dolor en eso, amor, porque eso no fue eso amor, es terrible, es terrible. porque la Entonces, por supuesto, comunicación tiene que ver con el amor justamente, por eso la emocionalidad es clave acá. exacto, y ahí mi pregunta fue, ¿tu madre sufrió abusos sexuales? ¿Fue maltratada? ¿Fue violentada? ¿Sufrió violencia de género? Sí. ¿Tus hermanos?
son violentos con sus mujeres, esposas, sí. Entonces, porque también hay que pensar en esto, Es ¿no? una Las cosas no se cascada dan. de consecuencias y de causas. Por Exacto. eso con la biodecodificación nosotros vamos a la causa, porque este hecho de esta chica no es este hecho. Hay una situación que viene, es un río que trae cuesta Exacto. abajo un montón de Y que si agua. no lo sanás, sigue corriendo, ¿no? Exacto. Y qué Generaciones tras importante generaciones. para esta chica comunicarlo, porque ella lo hizo en un contexto grupal, ¿no? Era en un aula, Sí, ¿correcto? sí, Y sí, sí, para sí. ella es sanador, porque esto es lo que tenemos que entender. Si bien la palabra fue en su momento nociva, marcadora de una creencia, ¿no? Que ella tal vez tuvo que hasta reafirmarse y mirándose al espejo, ¿soy o no soy esto, no? Trabajar en Sí, ella ahí hay una misma, cuestión de identidad terrible que te identidad, o marca, sea, porque trabajar con ahí, su identidad. ¿quién soy? ¿Quién ¿Quién soy? soy? Nosotros Esa es le la damos identidad. mucho poder a la voz de nuestra madre y de nuestro padre, pero más a la de nuestras madres, ¿no? Y esa voz de tu mamá es Claro. fundamental. Y si a vos te ponen eh, una categoría o una, sí, tan negativa, De lo que ¿sí? sea, porque decirle burro al hijo, esto ya está O visto por los gorda, psicólogos, gorda, burro. gorda, hace dieta, ¿no? Todo ahora como se está hablando el tema de por qué hay que hostigar a los hijos con la alimentación, no comas eso que vas a engordar. Todas esas palabras que nosotros usamos en la comunicación con Sí. nuestros hijos es totalmente limitante en el tiempo. Estamos creando una bomba de tiempo para la autoestima de ese ser que está creándose, que está formándose. Sí, Y sí. ahora cambiando de tema, porque nos quedan los últimos 10 Es minutitos, impresionante cómo se pasa el viste, tiempo es acá. así esto es rapidísimo. Quiero que me hables un poco justamente del tema hijos y tecnología, porque hoy la tecnología, si bien ha atravesado y ha mejorado la comunicación, claro que Ujú. sí, porque ahora nosotros estamos hablando por acá, cada una está en su casa, estamos hablando con un montón de personas que están escribiendo a la vez, están mandando mensajes. En la pandemia nos salvó la tecnología, digamos, La ¿eh? pandemia nos salvó, nos hizo activar, ¿no? Esta herramienta como algo imprescindible, porque ahora paseo, si no tenés Ujú. internet ya es un problema. Exacto. Pero ¿qué pasa hoy con digamos, la complejidad de la tecnología, sobre todo en los niños y en los adolescentes en cuanto a la comunicación con la familia? Quiero que vos me des una opinión en estos últimos minutitos. ¿Qué opinión como docente y como madre vos tenés para dejarle acá a la gente sobre el concepto de este espacio que tal vez la computadora o el celular está haciendo limitar al vínculo familiar? Ah, ¿Qué me dejaste pensás una de esto? pregunta, o más Bueno, que una pregunta, una bomba que justamente, y valga la redundancia, me la hago y me pregunto todos los todos los días días. esto también. Claro, sí, sí, Digamos que en este terreno se estudia todo el tiempo y hay psicólogos que conocen y que estudian, ¿no? Está atravesado por muchísimos especialistas. Yo no soy especialista en el tema, pero desde mi punto sí, de vista, me parece que es fundamental primero la edad de los chicos. O sea, no es lo mismo un chico de 3 años o chica que adolescente, adulto, son distintas problemáticas y sus preguntas tienen que tener diferentes respuestas. O sea, no es lo mismo que te pregunte sobre sexo un nene de 3 años o una niña de 3 años que uno de 10, que uno de 15. perfecto. Nuestras respuestas tienen que ser acorde a esa edad y le tenemos que dar información. Porque volvemos un poco al principio, si yo le digo, eh, vos sos chico para esto, no te voy a responder qué es el pene, vos sos chico, lo estoy, eh, lo estoy subordinando o no le estoy dando la importancia a esa pregunta que él quizás escuchó y que la va a responder, porque se la va a responder o se la va a responder a otra persona que no sabe o que no sabemos lo que le Claro, va a decir, o se la va a responder él mismo con cualquier contenido que escuche. Entonces, ¿qué mejor que responderle nosotros? Hacerle
digamos, saber que quizás es chico o que más adelante va a conocer más o va a tener más información o le vamos a dar más información, que recurra a la familia, porque esto es un vínculo de confianza también y eso no lo tenemos que perder, porque hoy hay muchos peligros y si no comunicamos, decimos, no, sos chiquito para esto, ahora no es momento, ay, espera que estoy cocinando, estamos perdiendo un espacio importantísimo. Entonces, y a mí, yo trabajo mucho en eso, mis hijos se ríen porque el más chico me dice, vos siempre nos respondes, mami, siempre. Sí, siempre. Que cualquier cosa que pregunte, por más que uno le parezca una estupidez, que en realidad no lo son, porque no hay ninguna estupidez, todo es importante. Entonces, siempre hay que responder. Y responder y darle ese espacio al chico. Si quiere preguntar más sobre el tema, que pregunte más. Si no quiere saber más, te va a decir, no, basta, mami, me dice a mí, no me hable más, no quiero saber más nada, porque saben que yo le voy a seguir dando información en el caso de que la necesiten. Siempre es importante que recurran a las personas, padres, madres o gente de confianza, antes de que la información venga de otro lado o no sepan, no sé, cómo enfrentar ciertos problemas. Eso me parece que es fundamental hoy en día, ¿no? Que hay tantas problemáticas que son Sí, yo lo importantes que resolver. le recomiendo a los padres de adolescentes cuando vienen a la consulta médica que aprovechen, porque muchas veces uno está mirando una noticia, se entera de una noticia grave, por ejemplo, cuestiones de violaciones, ¿no? De muertes, de lo que sea, de entre jóvenes. Entonces, aprovechar esas situaciones puntuales para generar un debate, una charla, una apertura de esa información en la Exacto. familia, porque los jóvenes, sobre todo, tienen sus momentos en la adolescencia de no querer hablar justamente con los papás, pero sí esa ausencia, o sea, esa falta de diálogo no quiere decir que ellos no estén prestando atención a todo lo que sucede alrededor. Nosotros como padres somos los primeros comunicadores desde nuestros hábitos también para con nuestros hijos. Entonces a veces yo, Exacto. esto creo que lo hablé hace poco, por más que yo apunte con el dedo y diga, en una charla que me hicieron de obesidad, en una entrevista, bueno, te diga, hay que correr, hay que hacer gimnasia, hay que comer bien, pero yo tengo una actitud sedentaria, mal hábito alimentario, negativa, etcétera, entonces no puedo realmente ser verídica para esta Perdés información. credibilidad, claro. No credibilidad. Tu Entonces, palabra pierde credibilidad. claro, es así. Es muy importante generar este vínculo de escucha y de espacio, permitir el espacio. Muchas veces el espacio se puede generar, por ejemplo, cocinando, como les digo a todos. En la comida, mientras que uno está cocinando, el hijo viene y colabora no sé, cortar la verdura, y ahí tal vez sale información. ¿Qué pasó Sí, y hoy? ¿Cómo te también fue en la a escuela? mí me parece que no tenemos que imponer esos espacios, porque capaz que No, le no, decimos, no. venía a cocinar y no quiere Que ir a se dé, cocinar. que se dé. Entonces, Sí, escuchar cuál es el interés del otro, ¿no? Entonces, claro. por ejemplo, mi hijo adolescente, eh, con esto de los youtubers, de los streaming, qué sé yo, Sí, me habla de personajes, de chicos que... Y entonces, ¿qué trato de hacer yo para manejar ese lenguaje y entender qué es lo que le interesa y qué ve y qué cosa? Bueno, me dijo, mirate esta serie de tal. Bueno, me miré la serie, estoy al tanto, veo a ver a qué juega, de qué se trata ese juego, qué le gusta, qué no le gusta. Y capaz que me siento, a ver, sentarse y que en vez de sea la cocina, sea, a ver, enseñame a jugar al, no sé, al Minecraft o al juego que claro, juegues, a ver cómo es. ¿Querés enseñarme? Porque ellos también quieren que nosotros formemos parte de su mundo. Entonces, capaz exacto. que no llevarlos Buenísimo. nosotros, sino al revés. Y esto es en Bueno, todo, no solo con los hijos. Ahora, a mí me pareció, me invitaste y dije, bueno, ¿por qué no formar parte de este espacio? ¿No? claro. Entonces, Sí, 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 es, adaptarse también es mejorar la comunicación, adaptarse a las necesidades de los demás, no solo las nuestras, ¿no? y Que eso ahí es tiene que ver crecer con también. claro, es la comunicación esta asertiva que tanto está en boga y es claro, el crecer porque el otro te va a proporcionar un montón de información muy Exacto. hermosa. Bueno, ya se Se está pasó volando. terminando. Ya Esperá está. que acá sabés quién está. Vení, vamos, dale, A ver. dale. ¿Quién puede estar? ¿Quién había ahí? ¿Quién puede Ay, aparecer? mi sobrino bello. Hola, tía. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno,
Todo bien. Bueno, nos estamos despidiendo. Muchas gracias. Gracias por la invitación, un placer, un gran placer. Gracias, Leti, Gracias, me Mariana. encantó. Para Te cualquier amo. información ahí tienen para seguirla a mi hermana. Abrazo, te amo. Abrazo iluminado para todos. Abrazo, Nos vemos el miércoles. Chao, chao. Muchas gracias.